Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal. Queremos también invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, dar like a los videos, comentar, compartir, para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Hay muchas personas, hermanos, que desconocen esta clase de temas. Hay que compartir este mensaje. Hay que mandarlo por mensajería. Hay que compartirlo con familiares, con amigos, para que ellos también puedan suscribirse y puedan conocer los importantes temas que se predican en este canal. Ya que este canal, hermanos, se hizo con el objetivo de estudiar la palabra de Dios, estudiar la sana doctrina, estudiar temas proféticos y al mismo tiempo refutar errores doctrinales. Por eso se llama apología. De eso se trata la apología. En este caso, hermanos, queremos orar porque queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio. Así que vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por mandarnos la lluvia. Gracias porque en esta ocasión vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que en este estudio que vamos a tener, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio, que nuestra mente y nuestro corazón puedan estar santificados con tu verdad y que nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje puedan aprender más de tu palabra, puedan conocer y puedan profundizar en tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Queremos estudiar un tema supremamente importante. Queremos analizar desde una perspectiva sólida y profunda lo que la Biblia enseña sobre el infierno y sobre lo que la Biblia enseña sobre el castigo final de los impíos. Es importante iniciar haciendo la siguiente aclaración. Para estudiar la Biblia, hermanos, hay principios. No solamente basta leer la Biblia, hay principios para estudiar la palabra de Dios. Algunos de esos principios son los siguientes. Hay que orar primero antes de estudiar la Biblia. Esto es bien importante, la oración, invocar la presencia del Espíritu Santo para que Dios a través de su Espíritu nos dé sabiduría. Eso dice Santiago. Si alguno esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que da a todos. El segundo principio es usar una concordancia. La concordancia nos sirve para buscar todos los textos que hablan de lo mismo y así concordarlos. Muchas Biblias traen una concordancia breve al final, pero hay una concordancia exhaustiva que es la concordancia Strong. Es bien importante que consiga una concordancia para que usted pueda obtener un estudio disciplinado de las Escrituras. El tercer punto, compare versiones de Biblia a la hora de estudiar un tema. Siempre compare la versión o otras versiones a ver cómo se traduce el texto que esté estudiando. Esto es bien importante porque hay traducciones que son mejores que otras. Hay traducciones que traducen mejor los textos bíblicos. El cuarto punto, examine los contextos de cada versículo. Siempre es de vital importancia examinar los contextos para ver de qué está hablando el autor bíblico. El contexto es de suprema importancia. Como dice un dicho, un texto sin su contexto es un pretexto. El quinto punto, busque la gramática de las palabras. La gramática es para que nosotros podamos ver cuál es la palabra griega o hebrea o aramea que está usándose en el texto bíblico. Esto es bien importante porque las lenguas maternas, griego y hebreo y arameo, son ricos en conocimiento y por lo tanto cuando se traduce al español pierden la fuerza. Por eso es bien importante usar la gramática de las palabras. Hoy con la tecnología uno puede descargar cualquier diccionario o cualquier interlineal griego y hebreo. Los que más uso son el Westcott y Hot, el Techondor y también uso la concordancia Strong. Estas herramientas son bien importantes a la hora de estudiar un texto bíblico.
Ahora bien, ¿por qué he mencionado estas 5 herramientas o 5 principios a la hora de estudiar la palabra de Dios? Porque hay muchas personas que son expertas en torcer la Biblia, que solamente leen la Biblia, citan los versículos sin saber lo que significan. Así es como se establecen las falsas doctrinas. Usar un estudio superficial de la Biblia, esto lleva a torcer la Biblia o sacarla de contexto para establecer una falsa doctrina. En este canal, hermanos, hacemos estudios serios de la Biblia para que ustedes puedan conocer cómo se estudia la Biblia. En este caso, vamos a estudiar lo que la Biblia enseña sobre el infierno y el castigo de los impíos. Es interesante, hermanos, que existen varios pasajes bíblicos que se han usado para sostener que el alma es inmortal y que los impíos serán quemados eternamente en el infierno. Analicemos cada una de estas citas que se ha usado y se han tergiversado para sostener esta creencia que vamos a ver de que es una creencia errónea y es una herejía que desfigura el carácter de Dios. Vamos a ver algunos de estos textos que se usan. Hay muchos textos que usan. Católicos y protestantes usan muchos textos para sostener esta herejía de que el alma es inmortal y el tormento eterno de los malos. O sea que esta enseñanza enseña de que los impíos por la eternidad se van a quemar en el infierno y que van a ser eternos y que nunca se van a consumir. Esta teoría está estrechamente entrelazada con la herejía de que el alma es inmortal. En este canal hemos explicado que esa es una herejía y una falsa doctrina. El único inmortal es Cristo y la única forma de ser inmortal es buscando esa inmortalidad a través de Cristo, porque Cristo es el único inmortal. Ahora vamos a analizar algunos de esos textos. El primer texto que se usa para establecer de que el alma es inmortal y el tormento eterno de los malos es Marcos capítulo 9, versículos 43 al 46. Lo voy a leer en la Biblia Reina Valera 60 y van a ver cómo es importante comparar versiones de Biblia y usar la gramática. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno. Noten, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Esto, hermanos, no se debe de interpretar literal. Dios no está diciéndolos aquí que nos cortemos el pie o que los saquemos un ojo. Lo que está diciendo es de que nosotros cortemos el pecado cuando inicia en la mente. O sea, que el pecado tenemos que cortarlo en la mente. Y dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Este versículo es uno de tantos que se ha usado para sostener de que el infierno va a ser eterno y que los impíos arderán eternamente, porque ellos sostienen de que el gusano no muere y el fuego nunca se apagará. La expresión nunca en la versión Reina Valera 60, noten qué interesante, y esto lo desconocen muchos protestantes y católicos que sostienen esta herejía del tormento eterno de los malos. La expresión nunca ha sido añadida por los traductores de la Reina Valera 60. No existe en el hebreo ni en el griego. Esta palabra nunca ha sido añadida y católicos y protestantes han usado esta referencia para sostener de que el fuego nunca se apagará. O sea, que el infierno será eterno y que los impíos van a ser eternos, que van a arder en el infierno. Lastimosamente, en el griego y en hebreo, esta palabra ha sido añadida. No existe en los originales. La versión Jerusalén suprime esta palabra y hay otras versiones que no la usan.
la expresión nunca. La expresión nunca ha sido añadida. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén, y recordemos de que hay otras versiones que traducen correctamente el texto. Pueden buscar otras versiones para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. La Reina Valera, los traductores de la Reina Valera tenían raíces católicas. Casiodoro de Reina y Cipriano de Reina eran monjes católicos que tenían la tendencia de un tormento eterno. Y ellos, en el afán de sostener esta herejía, añadieron palabras al texto que no existe en el hebreo ni en el griego. Y es la palabra nunca. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén en Marcos capítulo 9, versículo 43 al 46. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtalo, más vale que entres cojo en la vida que con los dos pies y ser arrojado al Gehenna. Ya vamos a ver qué significa Gehenna, porque la palabra que se ha usado mal para sostener esta herejía es infierno, pero en el griego es Gehenna. La Biblia de Jerusalén traduce correctamente el texto, y ser arrojado al Gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos y ser arrojado en el Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Noten que no dice nunca se apagará, dice no se apaga. O sea que el gusano, metafóricamente, que se usa aquí en este texto bíblico que Jesús está usando esta referencia, que vamos a ver de que es una referencia que viene de Isaías 66, versículo 24. O sea, la expresión aquí, el gusano no morirá y el fuego no se apagará, es una expresión que mientras haya algo que consumir, el fuego permanecerá encendido. Mientras el gusano termine de consumir el cadáver y el fuego termine de consumir el cuerpo y se convierte en ceniza, el gusano morirá y el fuego se apagará. No dice nunca. La expresión nunca o el adjetivo nunca ha sido añadida. Por eso se presta confusión la Reina Valera 60. Por eso es bien importante que a la hora de estudiar un texto bíblico comparemos versiones de Biblia. En este caso, la Biblia versión Jerusalén traduce correctamente el texto y dice: y el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque mientras haya algo que consumir y comer el gusano, el fuego permanecerá encendido y el gusano no morirá. ¿Me voy a explicar? Otra cita que se malinterpreta o se saca de contexto para sostener la herejía del tormento eterno de los malos es Mateo capítulo 3, versículo 11 al 12. En la Reina Valera 60, noten cómo dice: aquí Juan el Bautista está hablando acerca del Mesías y su misión y su venida. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Otra vez, la Reina Valera añade la palabra nunca. En el griego, esta palabra no existe, la palabra nunca. En el griego, la palabra dice: y el fuego no se apagará, porque mientras haya algo que consumir el fuego, permanecerá encendido. Cuando el fuego consuma todo el cadáver, el fuego, por lógica, se apagará. Pero los traductores de la Reina Valera añaden la palabra nunca, y los protestantes, como carecen de estudio bíblico profundo, usan esta clase de textos mal traducidos para sostener un tormento eterno de los malos para siempre. Una herejía netamente espiritista. Noten cómo dice la Biblia de Jerusalén en Mateo 3, versículo 11 al 12. Y vamos a ver de que suprime la palabra nunca, porque no aparece en el texto hebreo ni el griego. Dice así: yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en espíritu y fuego, y en su mano tiene el bieldo,
y va a limpiar su era, recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Noten que no dice nunca, dice que no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Porque mientras haya algo que consumir, el fuego y el gusano, el fuego permanecerá encendido y el gusano encontrará qué comer. Mientras el cadáver se consuma, el fuego, por lógica, se apagará. Pero la palabra nunca se presta a confusión. Tengamos cuidado con la Reina Valera 60. Aunque es una de las mejores Biblias, pero tiene también errores garrafales. Y en este caso estamos viendo cómo le añaden la palabra nunca, que no existe ni en el hebreo ni en el griego. Ahora, la tercera cita, que tanto Marcos como Mateo la toman de Isaías 66, 24. Esta expresión metafórica o esta expresión idiomática de que el gusano no muere y su fuego no se apaga, viene de Isaías 66, versículo 24. Lo voy a leer en la Reina Valera 60 y noten cómo añaden otra vez la expresión o la frase nunca, que se presta a confusión por lógica. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Pero ¿por qué le añaden nunca? En el texto hebreo no existe el nunca. Vamos a comprobarlo. Y yo quiero que lo comprueben ustedes para que vean de que lo que está diciendo el hermano Rafael no se lo sacó de la manga de la camisa o se lo está inventando. Por eso es que nosotros hacemos estudios serios y profundos de la Biblia para que nosotros podamos entender correctamente lo que dice el texto. Y noten cómo dice la Reina Valera 60. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. La expresión nunca ha sido añadida aquí en la Reina Valera 60. La versión Jerusalén suprime el nunca. Y noten cómo dice, Isaías 66, versículo 24, en la versión Jerusalén dice, y conste, pueden corroborar esto en otras versiones de Biblia, en un interlineal griego y hebreo, y van a ver de que lo que les estoy diciendo es cierto. El nunca no aparece en el texto hebreo ni griego. La Biblia de Jerusalén, noten cómo dice, y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, noten que no dice nunca, su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Por lógica, el gusano no puede ser inmortal. Lo que está enseñando el profeta en esta expresión metafórica o idiomática es que el gusano no morirá mientras haya algo que consumir del cadáver, y el fuego tampoco se va a apagar o mientras haya algo que consumir, que sería el combustible, el cuerpo, el cadáver. Y esto es bien importante que lo entendamos, hermanos. No existen gusanos inmortales. Esta solamente es una expresión idiomática de los profetas y de los apóstoles. El gusano no morirá mientras haya algo que consumir del cadáver, y el fuego no se apagará mientras haya algo que consumir. Él nunca ha sido añadido. Y enfatizo esto para que quede claro con los hermanos, para que sean también analíticos y vayan a investigar que lo que decimos es verdad. Ahora, vamos a analizar la expresión infierno, porque estos textos bíblicos están relacionados con el infierno. La expresión infierno en la Reina Valera 60 y en muchas Biblias en castellano se ha prestado a confusión para que se mantengan falsas doctrinas en el protestantismo apóstata y en el catolicismo. Los promotores de esta falacia y de esta herejía del infierno eterno de los malos es el resultado de estar leyendo Biblias mal traducidas y adulteradas. Protestantes y católicos, por no estudiar la Biblia a profundidad, son los promotores de estar patrocinando esta herejía del tormento eterno de los malos por estar leyendo Biblias adulteradas, y en este caso la palabra infierno es una mala traducción. La palabra infierno no existe en el texto hebreo ni griego. La palabra infierno que usa
la Reina Valera 60 es una mala traducción de la palabra gegena. ¿Qué es el gegena en el griego? El término gegena proviene de una palabra compuesta que es Valle de los hijos de Hinón o Geginón. De ahí proviene la palabra gegena, Valle de los hijos de Hinón o Valle de Matanza. ¿Qué era el gegena o qué era el Valle de los hijos de Hinón? Quiero presentarles algo de historia para que podamos entender a qué se refiere la palabra gegena en el griego y donde ha sido traducida mal la palabra infierno. Tendría que ser gegena. El gegena en los tiempos de Salomón era un altar idolátrico, era un lugar, un desfiladero donde hacían sacrificios a Moloc en los tiempos de Salomón. Inclusive fue Salomón quien hizo este desfiladero cuando cayó en apostasía. Y se le puso Valle de los hijos de Hinón porque era donde se hacían sacrificios a Moloc, Valle de Matanza. De ahí donde proviene la palabra gegena, de Hinón o Valle de los hijos de Hinón. En los tiempos de Jesús, el Valle de los hijos de Hinón ya no existía, pero era un basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Ese lugar que se usaba para sacrificar los hijos a Moloc en los tiempos de Cristo era un gran, enorme basurero, y a ese basurero se le conocía gegena. Y Cristo en los evangelios usó el gegena para usarlo como un tipo de la destrucción de los impíos. O sea que cuando Cristo usaba el gegena o la expresión gegena en el público a quienes les predicaba, tanto a los fariseos, a la muchedumbre y a los discípulos, la gente de ese entonces conocía perfectamente bien qué era o qué es el gegena. Inmediatamente la gente se transportaba a ese gran basurero que existía fuera de las murallas de Jerusalén, que allí se echaban cadáveres, se echaba basura y permanecía encendido día y noche y no se apagaba. ¿Por qué? Porque constantemente le estaban echando combustible, cadáveres, animales putrefactos, animales muertos, basura, y ese desfiladero, ese gegena, permanecía día y noche encendido. Y Jesús usó el gegena, ese basurero, como un símbolo, como una representación de la destrucción final de los impíos. Así como los cadáveres eran echados en el gegena, y ese gegena permanecía encendido y no se apagaba, porque siempre permanecía con combustible, así los impíos van a ser echados en el lago de fuego después de los 1000 años, y ese fuego no se apagará mientras los cadáveres no se consuman. Eso es gegena en los evangelios. Y los protestantes, por usar ese término mal traducido de gegena, han patrocinado la herejía del tormento eterno de los malos por estar leyendo Biblias mal traducidas. Y se lo voy a demostrar que la palabra infierno es una mala traducción. La palabra correcta es el gegena, porque Cristo hacía alusión a ese basurero. Protestantes y católicos ni saben qué es el gegena. Por lo tanto, ellos son los que están enseñando esta herejía de que el tormento eterno de los malos, que el alma es inmortal. Noten cómo dice la Reina Valera 60 en Mateo 5:22. Les voy a demostrar que el infierno es una mala traducción, el término original es gegena. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Esto dice la Reina Valera 60, dice el infierno de fuego. Pero noten cómo traduce la Biblia de Jerusalén. Por eso es que yo recomiendo la Biblia de Jerusalén, porque esta Biblia está más apegada al griego. Tiene pocos errores, sí, pero es la que está más apegada al griego. Y noten cómo traduce Mateo capítulo 5, versículos 22, y después nos pasamos al 29. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín.
y el que le llame renegado será reo del gehenna de fuego. Como dice, gehenna de fuego. Esta es la palabra correcta, el gehenna, porque era el basurero que estaba fuera de las murallas de Jerusalén. Y noten cómo dice el versículo 29. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Está diciendo que hay que cortar el pecado en la mente. No está diciendo que hay que mutilarlos el cuerpo, sacarlos un ojo o quedar tuerto. Tengamos cuidado con interpretar la Biblia. Y noten cómo dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al gehenna. Porque gehenna es la palabra correcta, no infierno. Infierno es una mala traducción que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Reina, que son los traductores de la Reina Valera 60 y todas las Reinas Valera. Ahora, la Biblia enseña, hermanos, que el gehenna, cuando Cristo usó el gehenna como ejemplo o tipo de la destrucción de los impíos, estaba enseñando a través de esa ilustración vívida en ese momento del gehenna, el basurero, que así como eran echados los cadáveres al gehenna y ese basurero permanecía encendido, así los impíos van a ser echados al lago de fuego después de los 1000 años. Pero vamos a ver que según Apocalipsis, los impíos y los demonios van a ser consumidos en ceniza. No es que van a permanecer eternamente en el fuego. El fuego no se apagará mientras haya algo que consumir, o sea que el combustible que no permitirá que el fuego se apague serán los cadáveres, los impíos. Consumidos en ceniza, el fuego por lógica se apagará. ¿Dónde dice eso Apocalipsis? Apocalipsis 20, versículos 9 al 10 dice eso. Esto es después de los 1000 años. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Consumir significa devorar, hacer en ceniza. Y los consumió. Y noten que dice el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a ver qué representa en el griego la expresión por los siglos de los siglos y ser atormentado día y noche. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Pero estoy mostrándoles estos textos bíblicos que el gehenna que mencionó Cristo en los evangelios es un tipo de la destrucción de los impíos después de los 1000 años, porque van a ser consumidos a ceniza. Malaquías 4:1 presenta que la destrucción final de los impíos y los demonios va a ser que van a ser reducidos a ceniza. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejaré raíz ni rama. Noten que van a ser consumidos. En Isaías 33, versículo 11 al 14, se dice acerca de la destrucción final de los impíos. Isaías 33, versículo 11 al 14 dice, concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, o sea que serán consumidos como cal quemada. Como espinos cortados serán quemados con fuego. Por lo menos busquen un diccionario que significa consumido y quemado. Oí lo que estás lejos, lo que he hecho. Y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Hablando de Dios, es el fuego consumidor. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Se refiere a Dios. Y en el siguiente texto se menciona los limpios de corazón, los que andan en rectitud. Estos podrán vivir eternamente cerca de Dios, que es el fuego consumidor, y no se quemarán. ¿Por qué? Porque viven en rectitud. Los impíos no pueden ser eternos en el fuego, porque van a ser reducidos en ceniza. Los que van a estar cerca del fuego consumidor y no se van a consumir son los que anden en rectitud, obedeciendo la ley de Dios. El contexto lo dice. Pueden examinar eso en los versículos que están a continuación, que son los versículos 15 al 16 del capítulo 33 de Isaías.
Dice aquí que los impíos van a ser quemados, reducidos a ceniza. El ejemplo más típico y clásico de la destrucción final de los impíos es las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo fueron destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra? La Biblia tiene la explicación. Noten cómo dice Génesis 19, versículos 24 al 25. Génesis 19, versículos 24 al 25 dice: Entonces Jehová Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Estas ciudades, hermanos, eran ciudades impías, que su transgresión había llegado hasta el colmo, y Dios ejecutó sus juicios sobre estas naciones. Y aquí dice que Dios hizo llover fuego y azufre de parte de Jehová desde los cielos. Del cielo cayó, hermanos, y destruyó la ciudad. Lo mismo que pasará después de los 1000 años, que Dios desciende fuego del cielo y consume a los impíos y a los demonios, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dios fue el que calcinó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y actualmente se conoce ese lugar como el Mar Muerto, porque es un gran cráter que hizo el fuego. El fuego fue tan potente que hizo un gran cráter que lamió y consumió la ciudad. Por eso es que se llama el Mar Muerto, porque bajo el nivel del mar, ese lugar está más kilómetros bajo el nivel del mar, y por lo tanto no puede haber ningún ser vivo, porque hay una gran cantidad de sal, pero profunda, que no la tiene otro lugar en el mar, que evita que haya vida. Por eso es que se le puso el Mar Muerto. Inclusive si alguien se ahoga allí, el cuerpo no puede irse hacia el fondo, sino que flota por tanta sal que hay. Por eso es que se llama el Mar Muerto, en el mismo lugar donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. Dios las calcinó con fuego y azufre. Pero noten cómo dice Judas 1:7, hablando de estas ciudades impías. Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice que sufrieron el fuego eterno, que es el fuego y azufre. Pero ¿qué es fuego eterno? No significa que las ciudades están quemándose, porque ahora es un cráter ese lugar, es un mar muerto donde estaban estas ciudades impías. Pero ¿cómo es que Judas dice que fueron destruidas con el castigo del fuego eterno? Sencillo, las consecuencias fueron eternas, aunque el fuego se apagó referente a las ciudades impías, pero el fuego aún sigue ardiendo porque Dios es fuego, y el fuego es eterno porque proviene de Dios que es eterno. Aunque las ciudades se reducieron a ceniza, el fuego sigue ardiendo porque Dios es fuego consumidor. Pero vamos a ver que el apóstol Pedro dice que la expresión fuego eterno significa ser reducidas a ceniza. Noten cómo dice 2 de Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Noten que la Biblia es su propio intérprete. Judas dice que Dios destruyó esas ciudades con castigo del fuego eterno. Pero, ¿qué significa esa expresión idiomática? Significa reduciéndolas a ceniza, llevarlas a destrucción, reduciéndolas a ceniza. Noten qué interesante, hermano. Los impíos, después de los 1000 años, no van a estar quemándose eternamente en el fuego. También van a ser reducidos a ceniza, dice la palabra de Dios. Estos temas son muy profundos, hermanos. Aquí solamente estoy dándoles algunos pincelazos a grandes rasgos para que ustedes puedan colocar el marco de los temas y puedan asimilar lo que tratamos de decir, lo que enseña la Biblia con respecto a lo que es el Gehenna, el infierno y el fuego eterno, que significa en su contexto gramatical y bíblico. Ahora, es interesante que en la Biblia, en el griego y en el hebreo, existen dos términos para referirse a este tema que estamos estudiando: el fuego eterno, por los siglos de los siglos y para siempre. Estos términos son, en el hebreo es olán, y en el griego es aion y ainos. Estos términos en el griego significan o tienen varios significados. Estos términos
pueden traducirse como eterno, para siempre o por los siglos de los siglos. Cuando se usa el término Olán, para Dios significa eternidad. Dios es eterno, Dios es Olán. Pero cuando se refiere a los hombres, esta palabra es limitada. Significa que la palabra se limita a su tiempo de vida o a un lapso de tiempo. Veremos algunos ejemplos donde se usa el Olán y el Aión en el griego, que significa para siempre, eterno o por los siglos de los siglos. Muchas veces cuando leemos las Biblias en castellano, en español, no sabemos qué palabra se está usando allí en el griego y en el hebreo. Pero cuando nos vamos a la gramática, vemos de que en hebreo es Olán y en el griego es Aión, eterno, para siempre o por los siglos de los siglos. Vamos a ver de que cuando se refiere a Dios, es que Dios es eterno para siempre. Pero cuando Olán o Aión se aplica al ser humano, este término significa por tiempo limitado. Y se lo voy a demostrar este principio que en la Biblia se usa de esta manera cuando se refiere al hombre. Por ejemplo, cuando se refiere a un esclavo, lo encontramos en Éxodo 21:6. Dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con una lesna, y será su siervo para siempre. Esta palabra para siempre en el hebreo es Olán. Será su siervo para siempre. ¿Cómo para siempre? Si lo esclavó, tarde o temprano iba a morir. Pero se usa aquí el Olán. Cuando se refiere al esclavo, Olán, para siempre. Pero significa en este contexto, mientras tenga vida, el esclavo. Y va a ser siervo de su amo para siempre, pero por lógica, mientras estuviera vivo, para siempre. O sea, es limitado aquí el término Olán en hebreo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo de Olán. Cuando se refiere al altar del sacrificio. El altar del sacrificio, hermanos, estaba en el atrio del santuario. Pueden ver el mural que yo he pintado aquí detrás de mí. Pueden ver el altar del sacrificio en el atrio. Era donde tarde y mañana se hacían sacrificios y ese altar permanecía encendido día y noche. ¿Pero por qué permanecía encendido? Noten cómo dice Levíticos capítulo 6, versículos 12 al 13. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Ahí está la palabra Olán. No se apagará. No dice nunca. Cuidado con las versiones que añaden la palabra nunca. Eso es adulterar el texto. Y el fuego sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña. ¿Por qué no se iba a apagar? Porque el sacerdote le iba a poner combustible. ¿Y cuál era? La leña. Le pondrá la leña cada mañana. Lógico que cuando no se le pusiera leña, se iba a apagar el fuego. Mientras se le echara leña, iba a haber un combustible que iba a hacer que el altar estuviera encendido. Por eso es que el sacerdote le ponía leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Pero por qué? Porque iba a estar, ¿qué? El sacerdote echándole leña al altar. Por ende, si se le dejaba de echar leña, el fuego se iba a apagar. O sea que el término Olán y Aión es un para siempre, pero limitado, mientras hay algo que consumir o mientras la persona viva. Ahora, noten otro ejemplo, Jerusalén. Aquí vemos de que Jerusalén había apostatado de la palabra de Dios y Dios iba a mandar un castigo sobre la Jerusalén impía. Y dice Jeremías 17:27, pero si no me oyeres para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá sus palacios de Jerusalén y no se apagará. No dice nunca, dice no se apagará, porque mientras el fuego encontraba algo que consumir, el fuego no se iba a apagar. Por eso es que es ilógico que el texto diga nunca. Es una mala traducción. El texto dice y no se apagará, porque mientras hay algo que quema el fuego, no se iba a apagar. Consumiéndose el combustible, el fuego se iba a apagar.
porque de lo contrario sería absurdo pensar de que aún Jerusalén está encendida, porque esto fue muchos siglos antes de Jesucristo. Por lo tanto, es inconsistente pensar de que el fuego no se iba a apagar nunca de Jerusalén, porque esto sucedió muchos siglos antes de Cristo. Jerusalén llegó a ser una ruina porque su fuego se apagó. Interesante. Ahora, quiero que analicemos la expresión por los siglos de los siglos. Esta expresión por los siglos de los siglos que encontramos en Apocalipsis 14:11. Esta es una cita que se ha usado para sostener esta gran herejía de que el alma es inmortal y el tormento eterno de los malos. Apocalipsis 14:11, hablando del castigo que contiene el mensaje del tercer ángel. Para los que adoran a la bestia, su marca y su imagen, va a caer un castigo sobre ellos. Se cree que este es el mayor castigo que Dios haya mandado a los humanos, a los habitantes de la tierra. La mayor advertencia la encontramos en el mensaje del tercer ángel. Y noten cómo dice Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Dicen los protestantes y católicos, ¿ve? Ahí está, el infierno va a ser eterno. Los impíos van a ser eternos en el infierno. Dios los va a atormentar día y noche en el infierno. Aquí dice, por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Y nadie que reciba la marca de su nombre. Esta cita es preferida de católicos y protestantes para sostener el castigo eterno de los malos. Este es el problema de seres lectores superficiales. Más de 1000 referencias del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. La expresión aquí, por los siglos de los siglos, les dije que es aionas. En griego es por los siglos de los siglos, que se puede traducir eterno o para siempre, pero cuando se aplica al hombre es limitado. Les voy a demostrar que esta expresión por los siglos de los siglos, Juan la toma prestada de la destrucción que cayó sobre Petra, sobre los edomitas impíos, los descendientes de Saúl. Los edomitas eran gente orgullosa e impía, los peores enemigos de sus parientes israelitas. Y sobre los edomitas iba a venir un castigo. Y este castigo lo encontramos en Isaías 34, versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Noten cómo dice, este es un juicio que iba a venir sobre Edom, la antigua ciudad de Petra. Pero noten qué clase de castigo iba a venir. Isaías 34, versículo 10. Y vamos a ver de qué es la misma expresión idiomática que encontramos en el mensaje del tercer ángel. Isaías 30, versículo 10 dice, no se apagará de noche ni de día. Perpetuamente, ahí está Olán, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie por ella. Noten que aquí se usa el Olán, que no se apagará ni de día ni de noche, subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca más pasará nadie sobre ella, sobre Edom y sobre la antigua ciudad de Petra. La pregunta es, ¿ese humo sigue encendido? ¿Ese fuego sigue encendido que cayó sobre Edom y sobre Petra? Negativo. El humo dejó de subir y el fuego se apagó cuando dejó de consumir la ciudad de Petra, porque la expresión perpetuamente o por los siglos de los siglos o para siempre es por un tiempo limitado. Mientras haya algo que consumir el fuego, la ciudad de Petra ahora es una ruina. Pueden buscarla en internet. ¿Qué es Petra? Ahora solamente es una ruina construida en una gran roca maciza. La profecía se cumplió, aunque la expresión decía perpetuamente era, pero por tiempo limitado, mientras hubiese algo que consumir el fuego. Saben, hermanos, que esto que hemos estudiado en este momento son millones de católicos y protestantes que lo desconocen. Están ignorantes de estos temas. Así que ustedes, hermanos, son privilegiados y bendecidos por estar escuchando este tema. Espero, hermanos, que esta información les haya servido para que ustedes puedan crecer en conocimiento y puedan detectar que esto es una falsa doctrina de que el alma es inmortal y que los impíos van a arder eternamente en el infierno. Esto es satánico.
La Biblia dice que el Gehenna del tiempo del fin va a ser el lago de fuego. Los impíos van a ser reducidos a ceniza. Ese fuego tiene que ser apagado, porque lo contrario, donde Dios establecerá los cielos nuevos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén, que desciende después de los 1000 años. La Biblia dice que, según la promesa, esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Si el fuego, si el Gehenna, que es el lago de fuego del tiempo del fin, va a ser eterno, como dicen católicos y protestantes, ¿dónde Dios va a establecer la tierra nueva? Es ilógico e inconsistente esta interpretación. Hermanos, gloria a Dios por este estudio. Espero que esta información les haya servido y que toda esta información la puedan asimilar y puedan corroborar estos textos con la palabra de Dios, y para que vean de que lo que hemos dicho es 100% bíblico y tiene sentido. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por esta información que nos diste. Gracias porque tú has dado este mensaje a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.